comité organizador del curso en homenaje a la doctora Teresa Burga. Vamos a exponer un poco sobre lo que es atresia intestinal. Si bien es cierto, es un tema netamente quirúrgico, he tratado de buscar alguna información sobre lo que les va a ayudar más como pediatra, ¿no? Y la mayoría están relacionados más a la parte clínica que a la parte quirúrgica. Entonces, hacia eso he ido enfocada mi exposición, y es sobre eso que voy a hablar principalmente, ¿no? La atresia intestinal comprende uno de los grupos de obstrucción intestinal más frecuentes dentro del grupo de obstrucción intestinal neonatal. Llámese, hay obstrucción intestinal por malrotación intestinal, hay obstrucción intestinal por enfermedad de Hirschsprung, por hilio meconial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de todo ese grupo vamos a hablar específicamente del grupo de atresia intestinal. Siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología de esta entidad, es un poco controversial, ya que no se han hecho muchos estudios con respecto a series prospectivas, más los estudios son en series retrospectivas, lo que hace que no se tenga una incidencia uniforme, una incidencia más correcta de ese grupo de patología. Se dice que el ilio es la porción común que más se afecta de todas estas atresias intestinales. O sea, es más común encontrar una atresia ilial más que una atresia duodenal, más aún que una atresia rectal, que es un grupo más pequeño. Y la muerte y mortalidad depende sobre todo de otros factores. Hoy, con el advenimiento de la nutrición parenteral neonatal, con el advenimiento de las unidades de cuidados intensivos, con otros factores, los anestesiólogos más enfocados en la parte neonatal, el pronóstico de estos pacientes ha ido aumentando. El pronóstico es más favorable cada día, ¿no? Hay unos autores que en el año 96, por ejemplo, reportan una sobrevida en este tipo de patologías hasta de un 96%. Y bueno, si es que vamos a la incidencia, si bien es cierto el ilio es la porción más afectada, si vamos a la incidencia, la atresia ilial, un estudio lo reporta de 1 a 1500 nacimientos hasta el 1 en 20.000, perdón, 0, hasta 1 en 20.000 nacimientos. O sea, el rango es muy largo, ¿no? Es por eso lo que le decía, sería conveniente hacer estudios un poco más prospectivos. Otros estudios reportan series hasta de 1 en 300 niños hasta 1 en 20.000 niños, ¿no? Y con respecto a la atresia duodenal, generalmente es un poco menos común, ¿no? Va de 1 hasta 10.000 hasta 1 en 40.000 se reporta. En otra bibliografía dice 1 a 7.000 a 1 en 10.000 niños. Con respecto al sexo, la mayoría de estas patologías no tiene predominancia por ningún sexo. Se puede presentar en hombres o en mujeres, por igual, ¿no? Lo que sí hay una diferencia un poco marcada es que en la atresia duodenal generalmente el 30% va acompañada de cromosomopatías. Yo tengo un niño, por ejemplo, con una alteración cromosómica y más aún con un síndrome de Down que me sospecha de una atresia. Es muy probable que ese tipo de atresia, sobre todo sea duodenal, más si la clínica lo acompaña, ¿no? Y bueno, la atresia colónica se reporta 1 en 40.000 nacidos vivos y representa el 7 al 10% del total de los casos. El tipo 3 de las atresias es el más común. Esto más que todo es un dato que nos sirve a nosotros como cirujanos, y el uso de los medicamentos vasoconstrictores pueden contribuir en su patogénesis. Escribí este dato porque dentro de la patogénesis, que prácticamente no viene al caso revisarla en este tipo de exposiciones, es porque siempre existió la pregunta de por qué se producen estas patologías, ¿no? Sobre todo en la atresia duodenal. En la atresia duodenal, a partir de la 8ª, 10ª semana existe una recanalización del intestino. O sea, el intestino está obliterado y a partir de la 8ª, 10ª semana el intestino comienza a abrirse, por decirlo así, a recanalizarse. Cuando hay una falla en esta recanalización, se puede producir una atresia, sobre todo una atresia de tipo duodenal. En el tipo de atresias de ayuno iliares, también en el tipo 1 de atresia intestinal, tipo membrana, también podría atribuirse en esta teoría. Pero también no se explica con esta teoría otro tipo de atresia.
Es por eso que se ha hablado de que hay algunas alteraciones vasculares, algunas isquemias, algunas necrosis vasculares que comprometen la irrigación del intestino y que por no estar irrigado, el intestino comienza a sufrir la atresia. ¿Por qué no se infecta el niño? Porque como el niño está en un medio aséptico, entonces esta necrosis que se produce se reabsorbe, por decirlo así, y el niño sufre de ninguna infección, ¿no? Entonces, otro de los mecanismos estudiados con respecto a su patogénesis es el uso de medicamentos vasoconstrictores. Me pareció interesante ponerlo porque pueden contribuir en su patogénesis. Por ejemplo, medicamentos como la pseudoefedrina, la efedrina, en aquellas gestantes que han sido medicadas con estos medicamentos corren un riesgo mayor de sufrir una atresia intestinal. El tabaquismo también es importante en aquellas gestantes del primer trimestre del embarazo. Y bueno, esa es la clasificación para que la tengan en cuenta, ¿no? La tipo 1 es lo que le decía, se puede atribuir a una recanalización, ¿no? Hay una membrana aquí que separa el cabo proximal del intestino con el cabo distal. Esta clasificación es de atresias de uniliares. El tipo 2 hay un cordón fibroso que separa el cabo proximal del distal. El tipo 3 hay un defecto mesentérico nube, tipo 3A. El tipo 3B hay una necrosis, se atribuye generalmente a una isquemia, en donde el intestino distal queda en cáscara de manzana, queda enrollado, por decirlo así, dependiente de un vaso. Es por eso que la intervención quirúrgica es más compleja que las anteriores. Y el tipo 4 hay atresias múltiples. Como se puede ver acá, este es el cabo proximal dilatado. El cabo distal está un poco más atrésico, ¿no? Está un poco hipoplásico, por decirlo así. Hay unos autores que esa clasificación la hacen de acuerdo al comportamiento quirúrgico y al pronóstico que van a tener estas atresias. Es por eso que dicen que el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3 se consideran atresias simples, y a partir del tipo 3B, o el Apple Pill llamado, y el tipo 4 ya se consideran atresias complejas. Más aún si estas patologías vienen acompañadas de enfermedades como gastrosquisis, ileomeconiano, etcétera, etcétera. Entonces, lo que importa más en esta exposición es cómo diagnosticar ustedes de repente una atresia intestinal y en qué momento llamar al cirujano y en qué momento referir a ese paciente, ¿no? La distensión abdominal es característica en este tipo de pacientes, sobre todo si es que la atresia es más distal. Una atresia y ayuno ilial o una atresia colónica va a tener mayor distensión abdominal porque pasa más aire al intestino que una atresia duodenal. En la atresia duodenal lo que se va a distender sobre todo es el estómago. Bueno, y la primera y segunda porción de duodeno dependiendo de dónde está la atresia. Esta distensión abdominal, entonces, por eso le había puesto ahí con excepciones, porque en la atresia duodenal casi no se ve una distensión marcada. Igual en el Apple Pill casi no se ve una distensión marcada del abdomen. Los vómitos pueden aparecer a partir de las 24 a 48 horas. Mientras más distal es la atresia, más tardío se presentan los vómitos. Si yo tengo una atresia de tipo colónica, se puede aparecer de repente a los 3 días, no necesariamente en las primeras 24 horas. Si yo tengo por ahí no una atresia propiamente dicha, sino una estenosis, puede aparecer más tardío. Si yo tengo una membrana tipo 1, en donde pasa algo de contenido intestinal en la zona distal, también la presentación es más tardía. Y si se demora la clínica, ¿de qué puede tratarse? Bueno, si la clínica se demora, puede tratarse de otras patologías, ¿no? O lo que les decía antes, o la atresia es más distal, o puede tratarse de otras patologías, como por ejemplo ileomeconial, dependiendo de las características del paciente. Puede presentarse también ictericia por aumento de la circulación interhepática. En estos pacientes hay un aumento de bilirrubinas en comparación con un paciente completamente sano, ¿no? La atresia duodenal puede haber distensión gástrica, lo que le decía, los vómitos, y los vómitos tienen diferentes características. Pueden ser vómitos salivales, si es que la atresia está antes de la inserción del conducto biliar en el duodeno, o pueden ser biliosos si está posterior a la inserción del conducto biliar, ¿no? A menudo se asocia a otras malformaciones, y ese es un punto muy importante. A veces debemos de tener en cuenta que las malformaciones, en general en niños, la mayoría va relacionada a otras malformaciones. Entonces no basta con que un niño me nació, por ejemplo, con una atresia duodenal
y ahí quedó, lo operé de la atresia duodenal y le di de alta. No, o sea, hay que hacer hincapié también en buscar otras malformaciones. La atresia duodenal va acompañada muchas veces de otras cromosomopatías, especialmente del síndrome de Down, y también va acompañada de otro tipo de malformaciones, principalmente cardíacas, ¿no? Entonces, del 24 al 48% de atresia duodenal se asocian al síndrome de Down. Y estos niños generalmente nacen prematuros. Entonces, yo tengo de repente un prematuro con características de síndrome de Down y que tiene una obstrucción, de repente yo puedo pensar en una atresia duodenal, por ejemplo, o de un páncreas anular, que también se comporta como una atresia duodenal y que tiene hasta 50 veces, o sea, el páncreas anular es más, tiene 50 veces más posibilidades de que se presente en un niño con síndrome de Down, ¿no? Como ya lo había dicho, el 24 al 48% se asocian al síndrome de Down, el 2.5% de niños con síndrome de Down tiene atresia duodenal. Y bueno, como ya le decía, hay que buscar otras malformaciones también, no quedarnos solamente en que ya, mira, diagnostico una atresia duodenal, hay que llamar al cirujano para que lo opere, no, sino también tengo que hacer un screening de otras malformaciones, buscar malformaciones cardíacas que están presentes hasta en el 20%, buscar de repente malformaciones renales, buscar malformaciones vertebrales, entre otras malformaciones, ¿no? Y la atresia iliar generalmente se presenta en niños que nacen a término, en niños que generalmente no se asocian a otras malformaciones y que pueden presentarse en el hilo meconial también. 10 de 83 niños en una serie que se hizo tuvieron fibrosis quística. Entonces, si bien es cierto la atresia iliar no se asocia a otras malformaciones, sí puede presentarse teniendo en cuenta estos estudios también, ¿no? Y la atresia colónica sí presenta marcada disfunción abdominal, vómitos biliosos, porque la obstrucción es bien distal. Y bueno, los síntomas es más tardío, por lo mismo que les digo, ¿no? Hay una obsesión cada vez más grande por diagnosticar este tipo de patologías prenatalmente. Entonces, hay que tener en cuenta también que este tipo de patologías, si bien es cierto, es difícil diagnosticarlas prenatalmente, también hay que hacer hincapié en aquellos que hacen ecografía obstétrica para buscar esta patología. Yo tengo un paciente con polidramio, no solamente quedarme ahí, sino también buscarle malformaciones gastrointestinales. De repente un paciente con polidramios se presenta muchas veces con atresia duodenal y yo tengo que buscar signos de atresia duodenal, sobre todo en aquellos pacientes. Tengo que buscar también, aprovechando la ecografía obstétrica que le estoy haciendo, descartar otras malformaciones cardíacas, ¿no? Entonces la ecografía prenatal yo la puedo hacer a partir de las 12 semanas y esto me va a servir para tener un tratamiento oportuno. Del hospital donde yo vengo, muchas veces nos llamaban a las 20, 24 semanas y nos decían, ¿sabes qué? Tenemos un niño con atresia duodenal. Nos llamaban para que pongamos nuestra nota y ya nosotros sabíamos que teníamos un niño con atresia duodenal y que teníamos que darle todo el soporte ni bien el niño nazca. Descartar otras patologías, ponerle una sonda gástrica de grueso calibre, ponerle vías endovenosas, corregir electrolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ya lo había dicho, también lo había mencionado, es más probable detectar atresias proximales, sobre todo duodenales, ¿no? Aproximadamente el 50% de polidramios se asocia a obstrucción duodenal, ¿no? Entonces, este es un dato importante porque si yo, como ecografista obstétrico o como gineco obstétrico, yo hago una ecografía a mi paciente a partir de las 12, 14 semanas y encuentro polidramios, yo tengo que estar pendiente de que la mitad de todos los polidramios que yo veo, la mitad probablemente tenga atresia duodenal. Entonces, yo descarto de repente una atresia duodenal o confirmo una atresia duodenal por ecografía prenatal y tengo, aparte de eso, tengo que buscar otras malformaciones, como por ejemplo malformaciones cardíacas, ¿no? La ecografía en atresia iliar me puede decir, lo que me puede informar es la presencia de ascitis por tercer espacio, asas dilatadas y aumento de la ecogenicidad intestinal, más sobre todo si es en yeyuno. Una atresia iliar o una atresia colónica es más difícil de descartar prenatalmente, ¿no? Y bueno, esta es una ecografía prenatal a las 32 semanas. Este es un corte transversal del abdomen fetal y la imagen característica que se ve acá es igual que cuando un niño nace, yo sospecho una atresia duodenal, le tomo la radiografía y encuentro una imagen en doble burbuja, ¿no? En el paciente el estómago es más pequeño,
y el estómago incluso se ve más pequeño que el duodeno, porque el que más se dilata es el duodeno, ¿no? Igual acá yo tengo una ecografía donde acá es el estómago, acá es el duodeno más dilatado, bueno, y en otros países el screening, si es que sospechan de eso y ante la duda, e incluso toman hasta estudios de resonancia magnética como que se puede ver acá, ¿no? Y el diagnóstico postnatal, yo también lo puedo hacer, sí, también lo puedo hacer. El diagnóstico prenatal, fijemos cosas, fijemos datos, o sea, lo que yo quiero convencer sobre todo no es la parte quirúrgica, sino la parte quirúrgica más nos compete, bueno, a los cirujanos, a la redundancia, ¿no? Sino la parte de cómo ustedes van a diagnosticar y qué soporte le van a dar a ese paciente antes y después de que se opere, ¿no? Entonces, un diagnóstico prenatal, una ecografía prenatal es más común encontrar atresias duodenales. Si yo encuentro atresias duodenales con imagen de doble burbuja parecida a la radiografía postnatal, yo debo de descartar otras malformaciones, sobre todo cardíacas, en un paciente que yo sospecho de una atresia duodenal, ¿no? Aprovechando la ecografía, etc. Y de repente en otros países también hacen screening, hacen amniocentesis para descartar alguna cromosomopatía asociada, ¿no? Entonces, el diagnóstico postnatal yo lo sospecho ante distensión abdominal, vómitos y ausencia de meconio. Esto de ausencia de meconio es un poco controversial también, porque a veces la atresia se produce, o la isquemia intestinal, si es que la atresia se hace por isquemia intestinal, se produce después de que el meconio ha pasado al intestino distal. Entonces, no es raro encontrar una atresia intestinal en donde el niño en sus primeras horas elimine meconio también, ¿no? Entonces, es importante tener una buena historia materna, si es que no tomó algún elemento o algún vasoconstrictor, que haya producido o que haya contribuido a la formación de atresias, el uso de medicamentos en la madre, las ecografías prenatales es importante tenerlas también, tener esos datos. Si es que este paciente anteriormente, antes del nacimiento, fue diagnosticado de algo, de edad gestacional, podemos ver que si, por ejemplo, tengo un paciente con características de atresia duodenal, que tiene una ecografía prenatal en donde confirma la atresia duodenal y sobre todo nace prematuro, es muy probable que ese niño tenga exactamente una atresia duodenal, ¿no? Ver las características del vómito, ¿no? Si es que es vómito salival, de repente la atresia duodenal está antes del váter, ¿no? Pero si es un vómito gaseoso, yo ya estoy sospechando de una atresia posterior a la introducción de la vía biliar. Y la presencia de meconio, como yo le digo, esto es controversial porque puede haber en un niño con atresia duodenal y ayuno colónica presencia de meconio en las primeras horas de vida. El examen físico completo, buscar malformaciones asociadas, como ya le había dicho, por aumento de la circulación enterohepática hay ictericia en estos pacientes. El peritonismo es importante también buscar en estos pacientes, porque si ese paciente nace, suponiendo que nace a las 10 de la noche, yo lo evalúo, le tomo una radiografía, sospecho de una atresia intestinal, yo puedo esperar, o sea, no necesito yo llamarlo al cirujano a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana para que venga. No, si no puedo esperar, porque no es propiamente una emergencia quirúrgica, si no puedo esperar hasta el otro día para que lo evalúe. Pero si yo a ese paciente que nació a las 10 de la noche, yo lo evalúo, está todo tranquilo, y la licenciada me recuerda, ¿sabe qué, doctor? El paciente se queja, está irritable, yo lo evalúo y ese paciente tiene signos de peritonismo, tiene signos de irritación peritoneal, es probable que esa atresia se haya perforado. Y ahí sí es necesario de que el cirujano intervenga por emergencia. Buscar siempre la permeabilidad anal. A veces hay casos en que el niño tiene radiografías de atresia biliar y sin embargo la no evaluación del ano nos hace dudar. Cuando uno va al ano, en realidad no tiene un ano formado y más bien no se trataría de una atresia intestinal, sino de una malformación anorrectal, ¿no? Los estudios radiográficos simples siempre son importantes, la ecografía abdominal, para buscar lo que ya les había dicho, ¿no? A veces cuando las atresias son más distales, puedo buscar ascitis, calcificaciones, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido en algún momento peritonitis por hilo meconial. Y bueno, los estudios de contraste, le había puesto ahí un signo de interrogación porque es sobre todo cuando uno tiene dudas. Es bien raro que uno llegue a un estudio de contraste, a menos que el caso sea demasiado dudoso como para confirmar un tipo de atresia.
e incluso hay algunos que recomiendan en algunos tipos de atresia y ayuno iliac hacer un colon por enema para descartar malformaciones colónicas, para confirmar que ese colon es hipoplástico. Me puede ayudar también a diferenciar un tipo de atresia intestinal de una enfermedad de Hirschsprung, o también me sirve para ver el nivel, sobre todo, de la atresia y si es que ese colon está mal rotado o no. La radiografía, siempre una radiografía antero-posterior de cúbito, siempre radiografías de cúbito y de pie, y una de cúbito lateral o tangencial. Esos tres tipos de radiografías siempre son importantes, y es primordial que los pidan también en el momento de la evaluación. Ante neumoperitoneo asociado a cirugía de emergencia. Un neumoperitoneo es verdaderamente una emergencia quirúrgica y eso necesita ser intervenido lo más pronto posible, ¿no? La atresia duodenal, el signo de la doble burbuja. Si es que yo tengo dudas, lo que puedo hacer es aspirar el líquido contenido, porque esto se llena de saliva, el niño no hay pasaje, se llena de saliva todo ese duodeno, todo ese estómago. Yo lo que puedo es aspirar todo ese líquido e inyectar 30-60 mililitros de aire, y una vez que yo inyecto los 30-60 mililitros de aire, ahí recién tomar la radiografía. La radiografía en atresia y ayuno iliac, bueno, hay dilatación de asas con niveles hidroaéreos, y si es que yo encuentro calcificaciones puede sugerir un iliometionel. El estudio de contraste, como ya le dije, es un poco controversial, ¿no? Si es que se ve ahí, esta es una radiografía de abdomen de frente, en que se observa la típica imagen de doble burbuja, ¿no? El estómago y el duodeno dilatado. El estómago y el duodeno dilatado. ¿No? Esa es la radiografía típica de una atresia duodenal, ¿no? Más de lo mismo, la doble burbuja en atresia duodenales. Hay unos que hacen el estudio de contraste, incluso después de algunas horas hacen el estudio de contraste, sospecho uno de atresia duodenal, y luego de unas 4 a 6 horas uno la repite la radiografía para confirmar que el contraste no ha pasado al intestino distal y que se trata de una atresia duodenal. Y en las atresias yeyuniliares, bueno, lo que vemos es más niveles hidroaéreos, porque el yeyuno, el ilion está lleno de aire. Se ven niveles hidroaéreos, dilatación de asas, ausencia de aire distal, y algunos recomiendan, como le digo, un colon por enema para diagnosticar si es que no hay una malformación asociada, si es que este colon no tiene otra atresia, o también me puede ayudar sobre todo en aquellos casos de Hirschsprung total. Los diagnósticos diferenciales, bueno, con enfermedades filonotrales, ¿no? Un páncreas anular que prácticamente se comporta como una atresia duodenal, malrotación, vórculos, malrotación por bandas del lácteo, ¿no? Iliomeconial, vías congénitas, enfermedad de Hirschsprung. Y eso es lo que le decía, y bueno, es importante que ustedes, sobre todo aquí que hay residentes, que esto lo tengan en cuenta, ¿no? Los exámenes que me permiten obtener otras malformaciones nunca están de más. Por ejemplo, un ecocardiograma. Si yo tengo un niño con atresia duodenal, síndrome de Down, es importante hacer un ecocardiograma para descartar alguna malformación cardiovascular que está presente en el 20% de estos pacientes. Una eco renal, descartar malformaciones vertebrales, entre otras patologías, ¿no? Y el tratamiento, bueno, hay un tratamiento inicial, que sobre todo lo dan los pediatras, y un tratamiento quirúrgico, que es ya la intervención quirúrgica propiamente dicha, ¿no? El tratamiento inicial, este paciente tiene que estar en NPO, una sonda orogástrica de grueso calibre. Eso es muy importante para drenar todo el contenido y para disminuir el riesgo de aspiración de ese paciente. La sonda orogástrica, a veces he visto que ponen una sonda orogástrica de tipo 8 frames, y es muy finita, no le sirve casi al paciente. La sonda orogástrica que debería ponerse es una sonda 10 de 12 frames, que le va a servir a drenar ese contenido que ha sido aspirado hacia el estómago por el niño, ¿no? Acceso venoso, un buen acceso venoso, si es posible, un acceso venoso central, porque hay que tener en cuenta que estos pacientes después de la cirugía van a recibir nutrición parenteral, sobre todo aquellos tipos de atresia duodenales donde demora para arrancar este tipo de pacientes, ¿no? Líquidos parenterales, corregir los líquidos hidroelectrolíticos y los electrolitos, y usar antibióticos de amplio espectro antes de la cirugía, ¿no? Ampicilina, amigdalina, ampicilina, gentamicina, ¿no? Ampicilina sulfatán,
se usa a veces en otros pacientes. No necesariamente es una emergencia quirúrgica, como yo les había dicho, si ese paciente nace, está tranquilo, su buena sonda, corregir los electrolitos, hidratarlo, de repente ponerle un acceso venoso central, no los líquidos parenterales, cubrirlo con antibiótico y esperar la evaluación del cirujano. El tratamiento quirúrgico es importante, sobre todo porque lo primero que hacen los colegas pediatras es, una vez que terminan la cirugía, es ver el reporte, ¿no? Qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha encontrado. Y es importante también que uno como cirujano cuantifique qué es lo que se dejó, qué es lo que estuvo quedando, si quedó la válvula ileocecal. No es lo mismo un niño que yo opero y que dejo que conserve la válvula ileocecal a alguien que yo reseque la válvula ileocecal. Entonces, una longitud adecuada que yo deje en estos niños es de al menos 30 centímetros de yeyuno ilium, pero con válvula ileocecal intacta. O sea, si yo encuentro eso, ese paciente tiene mejor pronóstico. Idealmente debería ser más de 75 centímetros. Yo encuentro un reporte en donde dice, bueno, desde el ángulo de 3 a 50 centímetros se encontró una atresia y se hizo la anastomosis, y desde la anastomosis hasta la válvula ileocecal hay, por ejemplo, 40 centímetros. Entonces yo digo, bueno, tiene 90 centímetros, ese paciente va a tener mejor pronóstico que otros, ¿no? Después de la cirugía es importante la hidratación endovenosa, continuar con la sonda orogástrica. Hay algunos casos de atresias duodenales en donde tienen sondas de silicona y ellos hacen la plastía, hacen la cirugía y dejan una sonda transanastomótica para la alimentación enteral precoz, ¿no? Y bueno, la nutrición parenteral, como ya les dije, mientras más proximal sea la atresia, ese paciente va a demorar más en comer. O sea, mientras yo opere una atresia duodenal, por ejemplo, me va a demorar 6-7 días para que el paciente de repente empiece a tolerar la vía oral. En cambio, si yo opero una atresia yeyuno-iliac, ese paciente va a demorar pocos días para que inicie la vía oral, ¿no? El pronóstico, como ya lo he dicho, en que se haya sumado ahora más anestesiólogos que tratan neonatos, más neonatólogos con nutrición parenteral adecuada para estos niños también. Pero lamentablemente acá tenemos una nutrición parenteral que no es adecuada para nuestros neonatos. Entonces el neonato puede soportar de repente unos días, ¿no? Pero esa nutrición parenteral que le damos acá a veces produce colestasis. Entonces, mientras nosotros vayamos mejorando y corrigiendo algunas cosas, nosotros vamos a ir teniendo un mayor pronóstico de estos niños. Hoy en día también hay hospitales en donde este tipo de atresias lo hacen por vía laparoscópica, se apoyan por vía laparoscópica. Hay gente que hace y de manera muy rápida las atresias duodenales por vía laparoscópica y el manejo es excelente, ¿no? Hay otros que se apoyan por vía laparoscópica y hacen atresias yeyuno-iliaques. Entonces todo eso hay que irlo sumando, todo eso hay que irlo implementando poco a poco, ¿no? Es un camino un poco largo, pero hay que hacer hincapié para que en algún momento se haga, ¿no? El pronóstico, como ya le he dicho, generalmente es bueno, depende de otros factores. Un paciente que yo opere de una atresia compleja y aparte de un hilio meconial, ese paciente va a tener menos, su pronóstico va a ser un poco más sombrío que aquel paciente que yo opere de una atresia intestinal tipo 1, sea yeyuno-iliac, al tercer día ya me está comiendo, es un niño completamente sano, etcétera, etcétera, ¿no? Se informa mortalidad, sobre todo por síndrome de intestino corto, en aquellas atresias complejas tipo APOLPI, o en aquellas atresias tipo 4, ¿no? En donde hay atresias múltiples, y problemas cardíacos que sobre todo se ven en la atresia yeyuno, ¿no? Bueno, y como lo dijo Confucio, ¿no? Quien mueve montañas se empezó apartando piedrecitas. Eso lo había puesto ahí por lo que mismo que les había dicho, ¿no? Poco a poco hay que ir implementando cosas, hacer más cosas, y bueno, hacer lo que Piura es el segundo departamento más poblado del Perú, y hay departamentos en donde se hace más que lo que nosotros podemos hacer acá. Entonces poco a poco hay que ir implementando ciertas cosas por el bien de los neonatos en este caso, bueno, y por el bien de la población. Bueno, eso es todo, gracias. ¿Alguna pregunta del público? ¿Cuál es el porcentaje de atresias intestinales en neonatos en este hospital? En este hospital, la verdad es que cuando yo estaba acá, bueno, los 3 meses que estuve yo acá,
En 3 meses habíamos eliminado a 2 APCs intestinales. Entramos un niño a operar de una niña a operar de una probable atresia intestinal con radiografías diferentes de atresia intestinal, y cuando entramos lo que se trataba más bien era un hilio meconiano. Entonces esa niña estuvo regular tiempo, acá estuvo casi un mes, donde le irrigábamos, con el interno del año pasado le irrigábamos, acetilcisteína, todo. Pero la niña fue referida a Lima, y en Lima le diagnosticaron otras enfermedades. Entonces el porcentaje, no hay cifras, no hay estudios que se hayan hecho sobre la prevalencia o la incidencia que hay acá. Es más, en los estudios que se han hecho, el rango es muy largo, como ya, por ejemplo, en aquellos Está proyectada. 5. Por ejemplo, en estos pacientes, por ejemplo, en la incidencia de la atresia lineal, por ejemplo, hay teorías que reportan 1 en 300 nacidos vivos hasta 1 entre 20.000 nacidos vivos. O sea, el rango es muy largo, ¿no? Es más, hay pacientes que se diagnostican después, incluso que salen altas si es que se trata de una membrana, que por allí pasa algo de individuo. O sea, no hay no hay trabajo ni siquiera en Lima que se hayan hecho con respecto a esta patología. ¿Se ha hecho seguimiento, por ejemplo, de los niños que se operan y los que sobreviven, digamos, al postoperatorio? Porque lo difícil en estos pacientes es el postoperatorio. Digamos, el pronóstico a largo plazo en estos niños operados por atresia intestinal. Bueno, acá, no. En Lima, en mi hospital tampoco se han hecho estudios. Lo que sí se reporta es que ahora los pacientes tienen menos complicaciones, el pronóstico es mejor, y sobre todo porque las técnicas quirúrgicas también son mejores. Antes, por ejemplo, a un paciente con una atresia duodenal, e incluso se hacían cirugías en donde unían el estómago con el yeyuno, y todo ese tramo del duodeno y del yeyuno quedaba prácticamente desfuncionalizado. Entonces eso quedaba como una asa ciega, por decirlo así, que no tenía función, pero que producía ciertos síntomas en los pacientes, ¿no? Entonces, después, posteriormente, ya se han implementado técnicas quirúrgicas en donde esa asa ciega ya no se produce, ¿no? Porque ya las anastomosis que se hacen o las plastías que se hacen ya no son del estómago al yeyuno, sino se hacen del mismo duodeno al siguiente cabildo del duodeno que hay. Entonces todo eso ha contribuido a que el pronóstico mejore. Y sobre todo, si el pronóstico va a mejorar en la medida de que todo el equipo también mejore. O sea, un niño yo lo puedo operar correctamente, pero si por ahí la nutrición parenteral que le da no es la adecuada, entonces ese niño va a terminar con una colestasis terrible, ¿no? Entonces todas esas cositas en otros lados se han ido corrigiendo, han ido mejorando el pronóstico, ¿no? Y también dependiendo del tipo de atresia, ¿no? El tipo de atresia, si yo tengo atresias múltiples en donde tengo que resecar gran cantidad del intestino, ya el pronóstico es un poco más sombrío porque ese niño puede quedar con un síndrome de intestino corto. De acuerdo a las especies. Lo que se reporta es el tipo 3, ¿no? El tipo 3A, que es un defecto en el mesenterio, en donde un cabo está separado del otro y en donde uno puede hacer alguna plastilla, cabo con cabo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces agradecemos al doctor Renato Díaz por su brillante exposición. A continuación, responderé de la licenciada Delia Ramírez.